Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. En una ocasión, en una noche, cuando todos dormían, eran más o menos las 3 de la mañana, una esposa se despierta porque comienza a escuchar que su esposo está llorando y lo empieza a buscar. Se preocupa la señora y cuando lo encuentra precisamente estaba llorando en un rincón de la casa a oscuras y le pregunta: mi amor, ¿qué te pasa? Y el esposo le dice, pues muy acongojado por el llanto: ¿te acordás, mi amor, que hace 10 años cuando éramos novios y quedaste embarazada? Sí, le contesta la esposa. ¿Cómo lo voy a olvidar? Fue algo bien tremendo. ¿Te acordás cuando tu papá me dio un ultimátum diciéndome: o te casas con mi hija o te meto a la cárcel? Claro que sí, lo recuerdo perfectamente, le contesta la esposa. Y empieza a llorar. ¿Pero por qué?, le dice la esposa al esposo. Es que si hubiese escogido ir a la cárcel, hoy se vencería mi condena. ¿Para qué le cuento, mi hermano, mi hermana? Estos son muchos casos y muchas situaciones que la vida matrimonial nos regala. Hoy vamos a tomarnos en este devocional un tiempo para hablar sobre la vida matrimonial, así que le invito a que nos acompañe en este momento. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Bea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Cuando usted abre su Biblia, estimado hermano y hermana, usted va a encontrar un gran contenido literario. Por ejemplo, podemos encontrar cantos, poesía, podemos encontrar leyes, mandamientos, vamos a encontrar sabiduría y también doctrina, cartas, profecía, biografías, historias. Y lo lindo de cada una de esas formas como Dios estableció presentarnos la Biblia es que cada una de ellas nos va a llevar a una enseñanza, nos va a llevar a aprender de ellas, no importa el contexto, no importa el idioma, no importa la cultura. Cada una de esas partes de la Biblia nos van a ayudar a enfrentar los retos personales, los retos familiares, los retos sociales. Y a través de ella vamos a encontrar principios de Dios, como por ejemplo el perdón, la misericordia, el servicio y la gracia del Señor. Así que hoy vamos a agarrar una historia de la Biblia para aprender principios matrimoniales. Quiero pedirle entonces que abra su Biblia al capítulo 11 de Juan. Y si usted me deja hoy ponerle el título a esta charla, a esta reflexión, vamos a llamarle El renacer del amor, reconstruyendo su matrimonio con fe.
Déjeme comentarle por qué le estoy llamando así. Renacer del amor, porque el matrimonio está basado en el amor. Pero muchas veces ese amor se agota. Estoy hablando de un hombre y una mujer en el matrimonio. Pero al ir a la palabra, esta nos va a ayudar. Por eso decía, todas esas enseñanzas históricas, biográficas, proféticas, etcétera, nos lleva a darle un sentido de esperanza a la vida. Así que cuando las escuchamos, tenemos la oportunidad de reconstruir algo que en algún momento se pudo haber caído. Por eso es que vamos a hablar sobre el renacer del amor, reconstruyendo su matrimonio con fe. Este sermón, esta reflexión, no solo va dirigida a los matrimonios que están empezando, aún especialmente los matrimonios que han llegado y han sobrepasado los años y años y años. Puedo yo hablarles en este tiempo a parejas que ya tienen sus bodas de oro encima, 50 años de matrimonio. ¿Sabe qué? Dios quiere renacer el amor en su matrimonio. Y si algo ha sucedido, Dios quiere reconstruir su matrimonio. Y a los que están empezando, pues estos son los retos y estos son los principios que van a aprender de toda una vida matrimonial que van a tener que enfrentar. Y si usted es soltero, pues con mayor sentido usted va a aprender, porque tal vez su mente no está cavilando ese pensamiento de casarse en este momento, pero un día se va a casar y se va a enfrentar a todos estos retos. Así que tomemos la historia que Juan capítulo número 11 para aprender por lo menos unos 3, 4 o más principios de la vida matrimonial. Vamos a ir leyendo y voy a ir comentando y todos vamos a ir aprendiendo. Verso 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y los ungió los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hagamos el primer alto acá en esta historia y quiero hablarle de dos cosas en primer lugar. Lo primero es lo que dice en el verso 3. Las hermanas de Lázaro, María y Marta, mandaron a llamar a Jesús. Y el informe que le fue dado a Jesús de parte de ellas fue este: el que amas está enfermo. Bueno, está de más comentar que esta familia era muy amada por Jesús. Muy amada. Tan amada que era que los tres van a tener un especial encuentro personal con Jesucristo. Pero quiero tomar la frase, al que amas está enfermo. Aquí María y Marta habían entendido el amor y el aprecio que le tenía Jesús a su hermano Lázaro. Hoy, con fines del aprendizaje que vamos a tomar de esta historia, vamos a obviar a Lázaro y en su lugar vamos a meter al matrimonio. Significa que aquí hay una situación que Jesús tiene que resolver. Y lo primero que la historia nos presenta es el amor que le tenía en este texto de Jesús a Lázaro. Pero en nuestro aprendizaje debemos entender algo. El amor que Dios le tiene, que Cristo le tiene a la familia y por supuesto al matrimonio. Yo quiero hacerle una reflexión sobre esto. Dios ama a la familia. Dios ama a los matrimonios.
Y es por eso que todo lo que el Señor ama, Satanás lo quiere destruir. Usted se preguntará la razón por la cual hay familias dispersas, hay matrimonios que se quiebran y hay divorcios. Es porque Satanás va en contra de aquello que Dios ama. Y una de las cosas que Él ama es a los matrimonios, a su matrimonio. Es de gran estima para Dios. Por eso es que Dios quiere que su matrimonio tenga una bendición especial, y por eso a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar principios matrimoniales, principios familiares, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es interesante que desde el Génesis arranca con un matrimonio, Génesis capítulo número 2, y termina con un matrimonio, Apocalipsis capítulo número 20. Interesante, ¿no? ¿Por qué Dios ama a los matrimonios? ¿Por qué Dios ama a la familia? ¿Por qué Dios ama su matrimonio? Porque Él lo instituyó. El matrimonio no es una invención del ser humano. El matrimonio no es una iniciativa de carácter social o religioso, no. El matrimonio es algo que Dios instituyó y lo estableció para esta tierra, en que un hombre y una mujer dejen a su padre y a su madre y se unan en matrimonio y puedan ser bendecidos y puedan reproducir lo que llamamos una familia. De tal manera que lo primero que quiero decirle en este momento a su vida es que el renacer de su vida matrimonial, la reconstrucción de su matrimonio, tiene que ver con que el Señor ama ese pacto matrimonial que usted hace años hizo con alguien más. De ahí desprende todo. Este es algo muy similar a lo que pasa con la humanidad. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió la solución, en este caso a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera, porque Dios ama a los matrimonios, Dios ha enviado y ha estipulado en las Escrituras principios para poder renacer ese amor que se quiere y se pudo haber apagado. Y esa reconstrucción de algún matrimonio que ha estado dañándose, porque el Señor ama a los matrimonios. La segunda cosa que quiero en este primer bloque de Juan 11 es que la noticia que recibe Jesús es que al quien ama está enfermo. Y no es una enfermedad simple, sino es una enfermedad muy dura, porque es una enfermedad que va a llevarlo a la muerte. Claro, en este momento no lo vemos, nosotros lo entendemos porque toda la historia ya la sabemos. Entonces, como Lázaro es el matrimonio, ya vimos que el que amas está enfermo. Jesús ama al matrimonio, pero el matrimonio está enfermo. Significa que los matrimonios pueden enfermarse. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué se necesita un renacimiento en el amor? ¿Por qué se necesita reconstruir su matrimonio? Porque los matrimonios se enferman. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿O qué es que un matrimonio? ¿Cuáles son las evidencias que un matrimonio está enfermo? Hay muchas. Por ejemplo, un matrimonio enfermo es un matrimonio que está en crisis, que está en conflictos, que se ha desgastado la relación. Así como el cuerpo físico muestra síntomas cuando algo no va bien, los matrimonios también manifiestan señales cuando se están enfermando. ¿Y cuáles son las señales o cuáles son los síntomas de un matrimonio enfermo? Aquí le digo uno. Falta de comunicación. La rutina
la falta de perdón o resentimientos en la pareja no resueltos. Otro síntoma de un matrimonio enfermo es cuando las prioridades cambian, cuando hay problemas espirituales, es decir, no hay una unidad espiritual. Y esta que voy a decir es la más común, la infidelidad. Pero se agrega otras como, por ejemplo, problemas financieros. Esto es un síntoma de que el matrimonio se está enfermando. Falta de intimidad es otra razón. Entonces, quiero decirle, estimado hermano, hermana, que los matrimonios se enferman. ¿Y por qué se enferman, hermano? Porque se descuida. Se enferman porque los involucrados en la vida matrimonial tienen heridas emocionales que no son sanadas. Pero también los matrimonios se enferman, como ya dije, porque Satanás los ataca directamente. Pero comúnmente los matrimonios se enferman porque no trabajan en su vida matrimonial. Así que vemos acá una realidad. Los matrimonios padecen enfermedades. Y por esa razón hoy venimos en el nombre de Jesús a darle una palabra de esperanza. Porque ¿cuál fue la palabra que Jesús va a declarar en este versículo número 4? Esa enfermedad que está padeciendo el matrimonio no es para divorcio, sino es porque el Señor quiere glorificarse, porque el Hijo de Dios se va a glorificar en ella. Y hoy por eso venimos acá a decirle y anunciarle que hay un renacimiento en el amor en su pareja, que hay una esperanza de reconstrucción en su vida matrimonial. ¿Dice amén usted allí donde se encuentra? Muy bien, sigamos con la historia. Vamos los siguientes versículos del 5 en adelante y vamos a ver 3 cosas acá. Llamaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. No olvide que Lázaro ahora nos está sirviendo para hablar de la vida matrimonial. Cuando oyó pues que estaba enfermo el matrimonio, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá». Ponga atención a esto. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces a sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegra por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Y vamos a hacer una pausa en el verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En primer lugar, notemos que la respuesta de Jesús ante el llamado de María y Marta para que Jesús fuera a ayudar a su hermano fue respondida, pero no en el momento en que ellas le convocan, sino que se tomaron 2 días más. Luego, los discípulos de Jesús le cuestionan porque él iba a ir a Judea. Judea era un lugar donde no le había ido bien a Jesús ministerialmente hablando, porque al parecer allí
la gente quería matarlo. Así que el cuestionamiento de los discípulos fue: Jesús, ¿por qué quieres ir otra vez ahí donde van a apedrearte? Y escuche la respuesta de Jesús: el que anda de día no tropieza. Jesús habla de un andar de día. ¿Qué significa andar de día? Cuando uno anda de día, uno puede ver. Pero cuando uno anda de noche necesita luz. Entonces significa, hermanos, que andar de día es vivir en la voluntad y es vivir a la luz de Dios. Es decir, que cuando uno camina en obediencia con Dios, uno está caminando con la luz. Entonces puede ver con claridad y no va a tropezar espiritualmente. Contrario a eso, andar de noche significa vivir lejos de Dios, vivir en tinieblas, hermano. El que camina sin la luz del Señor está propenso a perderse, a confundirse y a tropezar porque no está viendo claridad. Entonces yo quiero detenerme porque ese es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos para hacerle a usted una pregunta en su vida matrimonial. ¿Su matrimonio tiene luz o tiene tinieblas? Los matrimonios que tienen luz son los que viven en la voluntad de Dios. Los matrimonios que tienen luz caminan en obediencia. Los matrimonios que tienen luz pueden ver con claridad, no tropiezan. Pero hay matrimonios, hermanos amados, que no caminan de día, caminan de noche. ¿Qué significa eso? Matrimonios que están lejos de Dios. Matrimonios que están en tinieblas. Matrimonios que al no caminar sin la guía del Señor, se pierden, se confunden, tropiezan y no ven con claridad. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Para poder tener un matrimonio estable, para que haya un renacimiento en el amor y una reconstrucción en nuestra vida matrimonial, necesitamos la luz de la palabra del Señor. Y repito, el Señor nos ha dejado la Biblia, la santa palabra, donde encontramos principios sin fin de cómo usted puede ser un buen esposo y cómo usted puede ser una buena esposa. Y cuando usted practica esos principios, usted está caminando dentro del propósito divino. Entonces, de esa manera usted va a caminar en luz. ¿Por qué los discípulos le estaban llamando malo a lo que Jesús quería hacer? Porque los discípulos no estaban caminando en luz, estaban caminando en tinieblas. Pero ¿por qué Jesús le llama bueno a la decisión que sus discípulos le estaban diciendo que era malo? Porque él podía entender cuál era el propósito de Dios, de tal manera que él miraba con claridad. Hay matrimonios que se pierden y se pierden aún más porque no tienen y no viven en los principios de la palabra del Señor. ¿Quiere usted un renacimiento de amor en su vida matrimonial? Necesita encaminarse, usted esposo, usted esposa, la pareja, necesita encaminarse en los propósitos divinos. Hay matrimonios que viven como ellos quieren. Hay matrimonios donde los esposos practican cosas que la Biblia dice que son pecado. Esposas que se comportan y practican cosas donde no son principios de obediencia al Señor. De tal manera que ese matrimonio, en vez de tener luz, vive en tinieblas y por eso tropiezan. Así que, ¿bajo qué principios usted está encaminando su vida matrimonial? Porque si usted es el tipo de personas que dicen, no, pues así me enseñó mi papá, así era el matrimonio de mis padres, usted tiene como guía
el antecedente matrimonial de sus padres. Usted necesita dejar de ver el matrimonio de sus padres y necesita ver la forma como Dios quiere que usted, esposo, y usted, esposa, se comporten dentro de una vida matrimonial. Eso se llama un matrimonio con propósito divino. Y ese es realmente la raíz de los problemas matrimoniales. ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos salimos del propósito del Señor. Y enos acá, tratando de llevar al médico algo que no es una simple gripe. Es algo que está a punto de morir. Pero dice acá Jesús en el verso 11. Segunda cosa de este segundo bloque. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Quiero que usted vea cómo Jesús define la muerte. Porque aquí no está hablando de que Lázaro está contando ovejitas y se quedó dormido. No, Lázaro murió y lo va a resucitar. Pero él no está utilizando esas palabras, sino está utilizando la simbología de las palabras para que los otros entiendan. Pero esta expresión, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, son palabras de esperanza para usted y para mí y para nuestro matrimonio. Porque así como Jesús pudo resucitar a Lázaro, déjeme decirle que Jesús tiene el poder para despertar todo lo que está muerto. Si usted considera que su vida matrimonial, su matrimonio ya no tiene esperanza porque se acabó el amor, ya no se puede vivir, déjeme decirle que para Cristo no hay nada imposible. Él puede provocar que donde no hay amor, exista amor. Que donde todo esté destruido, se vuelva a reconstruir, porque el Señor tiene todo el poder para hacerlo. Y la tercera cosa que quiero agregar a este segundo párrafo es la actitud de Tomás. Porque Tomás le dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Jesús estaba viendo un gran propósito en esta situación de Lázaro. Jesús estaba viendo una gran oportunidad para que el Padre se glorifique en la vida, no solo de esta familia, sino de todas las personas. ¿Pero qué estaba viendo Tomás? Tomás estaba viendo una situación pesimista, porque él dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás se miraba apedreado, porque Tomás no estaba mirando el propósito, sino estaba viendo el antecedente. Es decir, ellos ya habían pasado anteriormente una situación de peligro de muerte que los querían apedrear. Así que Tomás no se le escapa la idea que lo mismo iba a suceder. Y déjeme decirle algo para la vida matrimonial. Hay personas acá que me están escuchando que dicen, hermano, si esto me lo hubiera dicho antes, otra cosa sería. Si usted lo ve de esa manera, usted está viendo para atrás. Usted está viendo el error, usted está viendo la infidelidad, usted está viendo el menosprecio. Pero deje de ver eso y empiece a ver a Cristo. Y usted va a ver la gloria de Dios en su matrimonio. Las personas que no ven esperanza en el camino es porque están cansados, están heridos, están confundidos, y por eso es que ven obscuridad por todos lados. Si usted no está viendo esperanza para su vida matrimonial es porque usted está cansado. Y entonces el Señor le dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, cansados, y yo los haré descansar. Entonces, tenga cuidado con la actitud. Hoy usted está escuchando esta palabra de esperanza para su vida matrimonial. Y proféticamente le estamos diciendo, el Señor tiene el poder para renacer el amor en su vida matrimonial y reconstruirlo. Vayamos a un tercer bloque que vamos a aprender otro principio
de la vida matrimonial. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ponga atención a este verso. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí detengámonos en este tercer bloque. Aquí vemos un cuestionamiento que Marta hace en el verso 20. Cuando ve a Jesús frente a ella, Lázaro ya había muerto 4 días. Y le dice Marta a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aquí Marta y su expresión está representando algo que en la vida matrimonial tenemos que saber entender. Y es que Marta representa cuando no entendemos el tiempo de Dios para orar. Dios tiene su tiempo para orar, hermanos. Para muchos, el tiempo de Dios es tarde. Para otros, el tiempo de Dios es en el momento justo. Yo quiero que se dé cuenta que Marta no dudaba del poder de Jesús. Pero lo que Marta está haciendo es que lo tiene encasillado en su forma de pensar, en su mente, en su tiempo. Y para ella el tiempo de su milagro ya pasó. Ya no hay más que hacer para su hermano muerto. Para Marta ya no hay solución. Y ese es el pensamiento de aquel hombre y mujer en su vida matrimonial, que tendrán que vencer en el nombre de Jesús. Porque usted puede decir: ya no hay solución para esta situación en nuestro matrimonio. Ya somos ancianos. Pero eso no es impedimento para que la llama del amor vuelva a surgir. Entonces, tenemos que dejar esa actitud, no solo de Tomás, pesimista, ahora de Marta, el poder encasillar el obrar de Dios en nuestra vida matrimonial. Hermanos, Dios no siempre va a llegar cuando queremos o cuando esperamos que llegue, pero sí Dios va a llegar con un propósito. Aquí hay una aparente demora, pero eso no fue descuido de Jesús. ¿Sabe qué fue? Fue una preparación para un milagro más grande. Y yo vengo a decirle en este mensaje que hay algo grande que se está cocinando en favor de su vida y de su matrimonio. Pero deje ya la desesperanza, deje la duda. Deje esa forma de pensar de que ya no es tiempo, ya pasó y ya no hay solución. Dios se va a glorificar. Y quiero cerrar este punto. Vamos a este bloque siguiente que encontramos acá. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Ponga atención a este versículo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle,
se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Paremos aquí nuestro penúltimo bloque. Aquí vemos algo muy similar al bloque anterior. En el bloque anterior vimos a una Marta cuestionando al Señor, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí. De hecho, es lo mismo que en este momento, en esta parte de la historia hace María, pero María va a hacer algo distinto a lo que Marta hizo. Aunque le dijo lo mismo, pero el verso 32 nos regala un detalle, y es que cuando María ve llegar a Jesús, se va a postrar. ¿Y por qué se postra? Déjeme hablarle de dos cosas. Cuando en la Biblia alguien se postraba delante, es porque estaba reconociendo que él era menos, o en este caso ella. El que se postraba era menor ante el que se quedaba parado. Entonces, aquí vemos un reconocimiento de la soberanía de Dios de parte de María ante Jesucristo. Mientras una persona no reconozca a Cristo, esa persona no está lista para ver un milagro. Usted quiere ver un milagro en su vida matrimonial, debe de reconocer la autoridad de Dios y su soberanía. Pero una cosa es reconocer el problema de su matrimonio, la infidelidad. Una cosa, hermano amado, es reconocer el conflicto, la falta de comunicación, la rutina, la falta de perdón, los problemas financieros, espirituales, la falta de intimidad. Pero otra cosa, hermano, es reconocer que Cristo ha llegado a mi matrimonio y yo le voy a dar lugar para que Él obre. Porque acto seguido de que María se postra a los pies de Jesús es que ocurre el gran milagro. Hoy usted está escuchando este devocional y debe de entender que esta es una puerta, una ventana que Dios está abriendo en este tiempo para que muchos matrimonios reconozcan la necesidad de Cristo en sus vidas. Y la segunda cosa que la actitud de María está mostrándonos al postrarse a los pies de Cristo es que María está profundamente dolida. Pero también María está profundamente rendida a los pies del Señor. Su dolor, su frustración no la llevó a comportarse con rebeldía. Y hay gente en su vida matrimonial porque han llevado años de un matrimonio sin solución, sin armonía, sin amor. Entonces lo que hacen es portarse rebeldemente. Y empiezan los insultos y empiezan los menosprecios. Entonces, no han entendido que la clave es llevar todo ese dolor a los pies del Señor y que esa rebeldía se convierta en fe para que la persona, en este caso Jesucristo, pueda traer sanidad. Dice amén, amado hermano. Entonces hoy tenemos una gran oportunidad. Si usted hoy reconoce que este mensaje, esta reflexión es porque el Señor le está dando una oportunidad para sanar, entonces va a estar listo para ver un gran milagro. Hoy sí vamos al último bloque
Y veamos, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Verso 39, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y ponga atención a esto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, no vio a la tierra, vio al cielo. Pronunció esto: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hago un paréntesis. Esta oración la debió haber hecho en privado, pero la está haciendo en público para que la gente que oyó crea. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Muy bien, aquí ya vemos el final de la historia. El que estaba muerto resucita. Pero ya se lo venía anunciando Jesús a lo largo de esta historia. Hermano, yo déjeme decirle que esta historia a usted le tiene que dar fe para su vida matrimonial. Si usted cree que ya su matrimonio no tiene futuro, esta historia es para usted. Pero ponga atención. Si usted creía que lo de María era clave, esto que viene es súper clave. No olvide que María estaba aceptando la soberanía. La actitud de su dolor no le llevó a confundir su rendición al Señor. La clave es en Cristo. La clave del matrimonio no es usted. La clave del matrimonio no es su pareja. La clave del matrimonio es Cristo. Ahora, vea la actitud acá, porque si Jesús hizo de algo privado algo público, es porque Jesús quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús pudiera mandar una orden? Lázaro, ven fuera. ¿Qué le antecede a esa acción? Una acción simple pero poderosa. Gratitud. Gratitud. Miren, sé que los conflictos matrimoniales, lo que menos nos nace, nos inspira a hacer es agradecer. Ni agradecerle a la pareja, ni mucho menos agradecerle a Dios. Pero ese es el secreto. Ese es el secreto de su milagro matrimonial. Cuando un esposo y una esposa se vuelca a dar gracias a Dios por la situación que aparentemente está estancada o muerta, ahí ocurre algo. Muchas veces, hermanos, mire, ¿se recuerda usted de su boda? Yo estoy seguro que sí, hasta fotos tiene, video tomó. Y ahí las sonrisas, la fiesta, todo. ¿Qué pasó con esa emoción? ¿Qué pasó con ese entusiasmo? ¿Por qué lo hemos perdido en medio de los conflictos? Lo que el Señor nos está enseñando es que muchas veces solo agradecemos las cosas cuando todo va bien. Pero la clave de un matrimonio que se está renovando es dar gracias en el proceso, incluyendo estos conflictos. ¿Qué hacen los matrimonios? Culparse mutuamente, quejarse sin cesar. Pero cuando usted le da gracias al Señor, usted está reconociendo que Dios es quien puede traer la verdadera transformación en la vida matrimonial. Hermano amado, cerramos nuestra reflexión amarrando las verdades que hoy hemos aprendido. Número 1, Dios ama su matrimonio.
Número 2, su matrimonio puede estar enfermo. Número 3, usted no va a poder salir de la enfermedad si camina de noche. Necesita caminar de día, es decir, alinearse al propósito divino en su matrimonio. Número 4, Jesús tiene el poder para despertar todo lo que está muerto. Número 5, tenga cuidado con la actitud de Tomás, de ser pesimista ante los acontecimientos. Número 6, tenga cuidado de caer en la actitud de Marta, de pensar que todo ya es tarde para que el Señor intervenga en su vida matrimonial. Número 7, tenga usted la actitud de María. Póstrese delante de Cristo pidiendo misericordia. Reconozca que el Señor tiene el control y que más que demostrarle su dolor, muéstrele su fe, que Él puede y va a ayudarle. Y número 8, la clave es cuando un matrimonio se levanta, se rinde ante Dios y da gracias por las situaciones que está pasando. Y ahí empieza a suceder el milagro de parte de Dios. Solo termino. Hay un detalle que no quiero dejar pasar. Cuando Lázaro salió de muerto a vivo, salió con las manos atadas, las manos y los pies atados y los pies vendados y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Eso se llama un proceso de restauración matrimonial. Cuando un matrimonio decide rendirse al Señor y dar gracias al Señor juntos por la situación difícil, siguiente paso. Después de ese momento de gratitud, ahí Dios impregna vida. Tienen que exponerse a un proceso de consejería, donde les van a desatar las manos, los pies, y le van a quitar muchas cosas de su rostro que ustedes no pueden ver. Así que, hermanos, qué cosa tan extraordinaria es lo que hoy hemos aprendido. Yo me quedo con el punto que hoy quiero comentarle. Su matrimonio puede ser restaurado. Su matrimonio, Dios lo quiere restaurar. Yo oro para que hoy mismo usted, con una actitud de gratitud, haga que el milagro del renacimiento en el amor en su matrimonio empiece con esa reconstrucción de su vida matrimonial. Padre que estás en los cielos, oramos por todos los matrimonios que están escuchando este devocional. Te ruego, Señor, que des esperanza a aquel hombre, a aquella mujer que ha dado todo por perdido. Porque tú, Señor, puedes hacer resucitar aquello que está muerto. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp
y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.